Muy bien, hoy el tema son los sonidos vocálicos y los semivocálicos. Entonces ya hemos visto algunas cosas sobre las consonantes, la primera clase de sonidos que hemos estudiado a fondo. Ahora vamos a hablar de las vocales y las semivocales. Si ustedes se acuerdan, mencionamos que en términos generales podemos diferenciar los sonidos consonánticos de los sonidos vocálicos hablando de la interrupción en el flujo de aire. En el caso de las consonantes, el flujo de aire se ve interrumpido en el paso desde los pulmones, desde las cavidades infraglóticas, hacia la cavidad bucal y saliendo de la boca. Entonces hay alguna obstrucción. Como hemos visto, hay sonidos fricativos donde la obstrucción no es total, sino que los articuladores se acercan y esto crea fricción. En otro caso, las oclusivas, esos sonidos, esas consonantes, pues tienen un cierre total entre los articuladores, por ejemplo, un sonido bilabial donde los dos labios se tocan, se cierran y esto para completamente el flujo de aire. Por el contrario, por otro lado, están los sonidos vocálicos. En el caso de las vocales, el flujo de aire es libre. Entonces vamos a pensar en cuáles son las vocales en español. Hay solo 5, como ya hemos visto: A, E, I, O, U. Y si pronunciamos durante una larga duración cada vocal, podemos comprobar el hecho de que el flujo de aire es relativamente libre. I, A, O, U, E, ¿no? Esto a diferencia de las consonantes. Entonces, esta es la primera distinción que vamos a ver. Recuerden que cuando hablábamos de las consonantes, para describirlas y clasificarlas, usábamos 3 parámetros para la clasificación de las consonantes. Si recuerdan, usábamos punto de articulación, modo de articulación y la actividad de las cuerdas vocales. Pues en el caso de las vocales, también usamos 3 parámetros para clasificarlas y describirlas, pero no son los mismos 3 parámetros que con las consonantes, ya que los dos tipos de sonidos, consonantes y vocales, tienen características diferentes, pues los parámetros también son diferentes. Entonces, los 3 parámetros son los siguientes. Hablamos de la altura de la lengua. Si la lengua está muy alto en la boca o si está un poco más bajo, está muy bajo. La altura o posición de la lengua en el eje vertical. La posición horizontal de la lengua, si la lengua se hace hacia adelante en la boca o se hace hacia atrás en la boca. Y el tercer parámetro es la posición de los labios, si están en una posición alargada o si hay redondeamiento de los labios. Pues ya vamos a ver un poco más sobre las vocales. En primer lugar, esta imagen otra vez es una sección transversal de la cavidad bucal. A mano izquierda tenemos los 2 labios, superior, inferior, los dientes. En el medio vemos la lengua, ¿no? Y este diagrama, el que se llama el triángulo vocálico, trata de representar más o menos la posición de la lengua cuando se articula cada vocal. Voy a salir de la presentación así para poder señalar con el cursor lo que estoy diciendo. Entonces, como decía, cuando, por ejemplo, articulamos una I, si ustedes quieren comprobarlo, está muy bien, ¿no? Se levanta la lengua hacia esta posición, entonces la lengua está en una posición alta y está hacia delante en la boca cuando se articula la I. Entonces, viendo aquí las categorías, las etiquetas para las columnas y las filas, vemos que aquí en este cuadrante es alta anterior. Entonces, así es como describimos esa vocal, la I.
la posición vertical de la lengua. Eso es, este cuadrante es alta, posición alta. Y posición en el eje horizontal, anterior, central o posterior. La vocal E, y si lo quieren pronunciar, estaría bien para poder sentir dónde está la lengua, pero la lengua está en una posición media, ¿no? Y no está tan alto como antes, pero tampoco está en una posición muy baja. Entonces una E es una vocal media y otra vez, igual que la I, está horizontalmente anterior en la boca. Entonces esta vocal es una vocal media anterior. Pasando a la A, que es la tercera vocal, la lengua está en una posición baja en la boca. Casi no se levanta para nada. Y la posición horizontal es central. No se mueve ni hacia adelante ni hacia detrás. Luego, las últimas dos vocales son la U y la O. Están en una posición horizontal posterior y son, en el caso de la O, es una vocal media y la U es una vocal alta. El español tiene estas 5 vocales, no tiene ninguna otra vocal. Y de hecho, algo interesante sobre esta configuración de las vocales en el triángulo articulatorio vocálico es que esta configuración, el tener 5 vocales y estas vocales, parece ser la opción más común entre todas las lenguas del mundo. Muchas lenguas tienen estas 5 vocales. Casi siempre las tienen, pueden tener otras, como dije en una de las primeras conferencias, el inglés tiene 12 vocales, el español solo tiene 5, pero estas 5 vocales, I, E, A, O, U, son las vocales principales, las más comunes en todas las lenguas del mundo. Es interesante. Bueno, pues entonces, igual lo que hacíamos con las consonantes podemos hacer con las vocales. Podemos explicar en palabras usando los 3 criterios: altura, posición horizontal y la posición de los labios, para describir en palabras y clasificar también cada vocal. Entonces las voy a poner aquí. Una I se puede describir como una vocal alta anterior. Una E es una vocal media anterior. Una A es una vocal baja central. La O es una vocal media posterior. Y la U es la vocal alta posterior. Pero ahí ven que solo se mencionan los 2 primeros criterios o parámetros. El último parámetro, la posición de los labios, solo tiene 2 valores, 2 posibilidades. Vocales redondeadas es donde los labios están en una posición redonda, como dando un beso, están así. Si ustedes pronuncian una U, pueden notar que sus labios forman así como si estuvieran haciendo un beso. Eso es redondeado. La U y la O son vocales redondeadas. Entonces, O, entonces, si ponemos la descripción completa, es una vocal media posterior redondeada. La U es una vocal alta posterior redondeada. La I y la E son vocales que se articulan con los labios en una posición de estar estirados, es decir, tirados hacia los 2 lados. Entonces, si ustedes pronuncian es como si la boca estuviera haciendo una sonrisa, casi una sonrisa. Eso es alargado. Entonces, la I es una vocal alta anterior alargada y la E es media anterior alargada. Bueno, las vocales muchas veces ocurren entre consonantes. Entonces, de hecho, la estructura más común
de las sílabas y de las palabras en español es alternar entre consonantes y vocales. Entonces, consonante, vocal, consonante, vocal. Esta es la estructura de consonantes y vocales que ocurre con más frecuencia en español. Por ejemplo, palabras que tienen esta estructura son las siguientes. Casa, ¿no? Consonante vocal, consonante vocal. K, A, S, A. Pepe también sigue la misma estructura. Consonante vocal, consonante vocal. Y sepa es otro ejemplo. Sin embargo, en muchos casos, hay secuencias de vocales y de semivocales. Por ejemplo, aquí, esta es una palabra poeta que no sigue la estructura más común de alternar entre consonantes y vocales, sino que notamos que empieza con una consonante, P, pero luego hay una secuencia de dos vocales, O y E. Entonces hay palabras también que tienen secuencias de vocales. Sin embargo, estas secuencias de vocales tienen diferentes comportamientos, diferentes estructuras y maneras de pronunciarse. Entonces vamos a profundizar un poco en las secuencias de las vocales. En primer lugar, tenemos que explicar lo que es una semivocal, porque algunas de las secuencias que vamos a ver están compuestas de semivocales y vocales, no solo vocales verdaderas. Lo que son las semivocales es que tienen el mismo sonido que una vocal normal, pero la duración es más corta. El español solo tiene dos semivocales, la I y la U. Tienen el mismo valor del sonido de las vocales normales I y U, pero la duración es más corta, es menos larga. Entonces vamos a comparar una secuencia que en cuanto al sonido es idéntica. El sonido es idéntico en las dos secuencias, pero en una secuencia hay una semivocal y en otra secuencia hay una vocal verdadera. Recuerden que hay solo dos sonidos vocálicos que pueden ser semivocales, la I y la U. A, E y O no, nunca, jamás van a formar semivocales. Bueno, vamos a comparar la duración del sonido I en la palabra I y la palabra I. Ven esas palabras en la pantalla. I y I. Escuchen muy bien. Primero voy a decir la primera. I, y la segunda es I. En la segunda, en la palabra I, casi no se escucha, pues solo se escucha un poquito esa I. Es muy corta esa vocal. Esa es una semivocal. Representamos las semivocales con lo que se llama una media luna. Es un diacrítico que se coloca debajo de una semivocal para indicar que ese sonido es una semivocal. Bueno, voy a salir para señalarlo. Este símbolo, este diacrítico aquí, lo llamamos la media luna y lo colocamos debajo de las semivocales. Bueno, las semivocales pueden aparecer antes o después de una vocal, pero necesariamente tienen que estar siempre con otra vocal para formar una sílaba. Las semivocales nunca aparecen solas. Siempre tienen que ir acompañadas por otra vocal, por una vocal normal. Vamos a ver ejemplos. Bueno, la semivocal I está presente en estas dos palabras. Tiene. En este caso, la semivocal viene antes de la vocal normal. Tiene. En el segundo ejemplo, peine. La semivocal se coloca después, se pronuncia después de la vocal normal E. Entonces, las dos posibilidades serán: la semivocal puede ocurrir antes de la vocal normal o puede aparecer después. En el caso de la U es lo mismo. Por ejemplo, la palabra cuando. Esa U en cuando es una semivocal y está antes de la A, la vocal normal. Aunque
es la siguiente palabra. Esa U de aunque apenas se escucha. Es una semivocal, pero aparece después de la vocal verdadera, la vocal normal A. Bueno, y como les dije, las semivocales nunca, nunca, jamás van a aparecer solas. Siempre van juntas con otra vocal o otras dos vocales en diptongos o triptongos. Y vamos a hablar un poco de los diptongos. Los diptongos, lo que es un diptongo es una secuencia de dos vocales, bueno, una semivocal y una vocal normal, que están en la misma sílaba. Forman juntas la semivocal y la vocal normal una única sílaba. Y esto afecta la pronunciación. Están pronunciadas estas dos vocales en la misma sílaba. Entonces, ahí podemos distinguir además entre diptongos según la posición de la semivocal. Los de diptongos crecientes, como en el primer ejemplo, tiene en los diptongos crecientes viene primero la semivocal y luego la vocal. Creciente viene de crecer porque el sonido se hace más fuerte a medida que se pasa desde la semivocal hasta la vocal. La semivocal tiene una producción un poco más, una articulación un poco más cerrada que la vocal normal. Por otro lado tenemos los diptongos decrecientes, donde empieza primero con la sílaba con una vocal y luego el segundo elemento vocálico es la semivocal. Estos son los decrecientes de crecer, de no crecer, de disminuir, porque empezamos con un sonido más fuerte con la vocal normal y la boca se cierra un poco más para articular la semivocal. Peine. El español tiene un rico sistema de diptongos. Y de hecho, como veremos más adelante en el curso, los diptongos o el sistema de tantos diptongos es una herencia del latín. El latín que hablaban los romanos que conquistaron la península ibérica, ese latín tenía muchos diptongos. Entonces el español ha conservado ese sistema, esa característica. Aquí van algunos ejemplos, primero de los diptongos crecientes y luego de los diptongos decrecientes. La palabra valenciano, iano, ia, ese es un diptongo. Diente. Recuerden de nuevo que un diptongo que se define por ser una semivocal y una vocal juntas, una secuencia de estos elementos vocálicos, pero que están en la misma sílaba. Eso es muy importante recordar. Luego, el ejemplo kiosco, eso es otro diptongo. Ciudad, viuda, son diptongos. Guacamole, estatua, esos son diptongos. Bueno, residuo. Cuida, muy. Todos estos ejemplos son diptongos. Luego los decrecientes, gaita, hay, 20, ley, hoy, aula, euro, Europa, go, bow. Déjenme decirles algo práctico con que les puede ayudar esto de los diptongos. Que recuerden que los diptongos se pronuncian las dos partes, la semivocal y la vocal, en la misma sílaba. Entonces, si tomamos la palabra euro, he escuchado que para algunos estudiantes quieren separar la E de la U de euro. Entonces, en lugar de decir euro o Europa, dicen euro. Separan las dos vocales en sílabas diferentes. Esto no es como se pronuncia la palabra. Es un diptongo, entonces la E y la semivocal U están juntas en la misma sílaba y la U tiene una duración muy corta, euro, ¿no? Así se pronuncia y esto puede ayudar con la pronunciación. En principio, vamos a hablar de las secuencias de vocales. Hemos visto los diptongos
donde hay una secuencia de dos elementos vocálicos, pero en ese caso la semivocal y la vocal siempre, siempre, siempre están en la misma sílaba. Ahora, este es un caso diferente, lo que llamamos el hiato. En el caso de un hiato, es una secuencia de dos vocales, pero dos vocales normales o verdaderas que se pronuncian en sílabas separadas. Entonces, un hiato cuando hay dos vocales normales o también llamadas verdaderas están pronunciadas, se pronuncian en sílabas separadas. Entonces, por ejemplo, poeta. Ninguna de estas vocales forma semivocal. O, E, A no tienen la posibilidad de pronunciarse como semivocales. Y dos vocales normales no pueden estar en una misma sílaba. Tienen que estar en sílabas separadas, porque cada sílaba se define por tener una vocal verdadera, ¿no? Entonces, poeta. Esa es como se divide la palabra en sus sílabas. La O y la E forman una secuencia de dos vocales, pero están en sílabas diferentes y esto afecta la pronunciación. Entonces, oímos una duración normal tanto con la O como con la E. Ninguna tiene una duración más corta. Poeta. Y esto también nos puede ayudar en la pronunciación. Ahora sabemos que poeta, la O y la E se pronuncian con la misma duración. Lo mismo pasa con traer, traer. La A y la E se pronuncian con la misma duración. Son vocales normales, verdaderas, que luego, aunque forman una secuencia, tienen que estar en dos sílabas diferentes. Pues la pregunta surge, ¿cómo sabemos si una secuencia de dos vocales es diptongo o hiato? He puesto algunas pistas o tips en el paquete del curso sobre esta pregunta. Entonces no me acuerdo en este momento en qué página están estas pistas, pero busquen en el paquete para ver más información y algunas ayudas sobre distinguir entre los diptongos y los hiatos, que es algo que voy a pedir que sepan hacer para el examen, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, se puede saber la diferencia escuchando la pronunciación de una palabra. Recuerden que las semivocales se pronuncian con una duración más corta que una vocal normal. Y entonces si escuchan una palabra con una I o una U más corta, lo más probable es que vaya a ser diptongo. Por la pronunciación se puede determinar. Claro, recuerden que hay solo dos vocales de las 5 que tiene el español que tienen la posibilidad de formar semivocales. La I y la U son las únicas dos vocales que pueden pronunciarse con una duración más corta y articularse como semivocales. Y si no hay semivocal, no puede haber diptongo. Dos vocales que no sean vocales altas en una secuencia tienen que ser hiato. En el caso de las secuencias que solo incluyen vocales medias y bajas, entonces la vocal baja es la A, las dos medias son la E y la O, entonces cualquier combinación de esas tres vocales medias y bajas, A, E, O, A, O, A, O, siempre, siempre, siempre van a formar hiatos. Como ninguna de estas vocales, medias y bajas, tienen la posibilidad de ser semivocales, no pueden formar diptongos. Luego, el acento ortográfico les puede ayudar para determinar si una secuencia es hiato o si es diptongo. Si una I o una U en una secuencia de vocales lleva el acento ortográfico, entonces ese es un hiato. Es el sistema en la ortografía para señalar la pronunciación, para señalar que una secuencia de vocales no debe pronunciarse como diptongo, sino como hiato. Por ejemplo, la palabra aquí, gradúe. Como vemos que la U tiene la tilde encima, el acento ortográfico encima, esto nos da
una pista, nos dice que esa U no es diptongo, no va a formar diptongo con la siguiente E, sino que va a hacer yato con la E y estar en una sílaba diferente. Entonces la palabra no se pronuncia gradue, sino gradue. Cuando hay un yato, cada una de las dos vocales en la secuencia se escucha con una duración normal. Ahora, en contraste, para contrastar, aquí tenemos otra palabra que muchas veces se pronuncia mal. Monstruo. No es monstruo, porque la U, sabemos, porque la U no lleva tilde. La última U no lleva tilde. Si la U en monstruo llevará tilde, pues se pronunciaría monstruo, pero así no se pronuncia. Es monstruo. Y la última sílaba que tiene la U y luego la O, esa secuencia es un diptongo. Están las dos vocales, la semivocal y la vocal, en la misma sílaba. Eso, por definición, es un diptongo. Bueno, aquí hay un contraste un poco gracioso, bueno, o que dices guacala, porque es lo que significa tenia, no es muy bonito. La primera es el verbo, ¿no? Tenía en el imperfecto. Vemos que como la I lleva tilde, tenía, sabemos por esa marca ortográfica que va a formar un hiato. No va a formar diptongo con la siguiente A. Tenía. La I y la A están en sílabas diferentes. Bueno, la misma secuencia de sonidos ocurre en la siguiente palabra, tenía. Tenía. Escuchen bien la diferencia en la pronunciación. Tenía, ese es el hiato, tenía, 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 tenía. ¿No? En el caso de tenía, la I no lleva tilde y entonces sabemos que forma un diptongo con la siguiente A, lo cual significa que está en la misma sílaba que la A y por lo tanto es un diptongo. A propósito, lo que es una tenia, si no saben, es a tapeworm. Guacala, ¿no? Bueno, qué ejemplo más repugnante. Bueno, pero tengan cuidado, ojo, porque la tilde, la marca ortográfica, no siempre nos indica cuando hay diptongo o hiato, solo en ciertos casos. Entonces, ojo, hay que usar las otras reglas y lo que sabemos, no solo en la marca ortográfica. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de práctica, a ver si entendemos bien diptongos y hiatos. Voy a decir la palabra y quiero que digan si es diptongo o hiato. Primera, bailar. Pero que hayan dicho diptongo, bailar. No es bailar, sino bailar. La I se escucha más corta. Causa. Es un diptongo. Está en la misma sílaba con la A. León. ¿Diptongo o hiato? Este es un hiato. Estas dos vocales son vocales medias. No pueden formar diptongos en una secuencia. Solo pueden formar hiatos. León. Cada vocal se escucha con una duración normal. Aquí tenemos otra. Venía. Este es un hiato. La I lleva tilde. Entonces sabemos que se va a pronunciar en una sílaba diferente que la A. Monstruo. Ya vimos esa palabra. La U-O, esa secuencia forma un diptongo. A ver, aceite. Es un diptongo. Aceite. No es aceite, sino aceite. La I se escucha solamente un poco. Al final, es un diptongo. Aeropuerto. Bueno, hay dos secuencias vocálicas en esta palabra. La primera es con A y E. Aeropuerto.
A y E forman un hiato. We de puerto, we, ese es un diptongo. Comedia. La secuencia de I y A al final de la palabra es un diptongo. Si la I llevara tilde, se pronunciaría comedia, pero así no se pronuncia. Comedia es como se pronuncia. La siguiente palabra es almohada. Este es un truco porque ahí parece a primera vista que no hay ninguna secuencia vocálica, pero recuerden que la H es muda siempre. Entonces en realidad tenemos una secuencia de una O y una A, almohada, y eso forma un hiato. A y O son vocales, la A es baja, la O es media, no pueden hacer diptongo juntas. Toalla. Este es un hiato. Otra vez, la A y la O juntas no pueden formar nunca un diptongo. Maestro. Otra vez un hiato, por la misma razón. Deuda. Este sería un diptongo. Sabio. Un diptongo. Viento. Diptongo. Auto. Diptongo. Juego. Diptongo. Alcohol. Este es otro truco, pero aquí la H no se pronuncia. Esto hace que haya dos O juntas y forman un hiato. Tarea. La última, las últimas dos vocales, E y A, forman un hiato aquí. Cuando. Diptongo. Maíz. Aquí vemos que la I lleva tilde. Esto nos indica gráficamente que la I no va a formar un diptongo con la A, sino que está en una sílaba separada, es hiato. Vuelo. Diptongo. Aquí vamos a enfocarnos solamente en la primera parte, OA, Coahuila. Eso de OA sería un hiato. La O y la A juntas sería un hiato. Bueno, este caso es un poco complicado, pero vamos a pensar solamente en la A y la O. Boa, la misma secuencia, es otra vez un hiato. Hielo.